Aprende conmigo a hacer estos anillos. Son muy fáciles y los querrás hacer en todos los colores. Soy Laura Mimiyuki y te animo a acompañarme en este vídeo. Espero que te guste. Necesitaremos rocalla del número 11 en dos colores. También los puedes hacer lisos. Hilo Fireline. He utilizado el de color cristal de 0,15 milímetros, pero también puedes utilizar un hilo tipo pescador de 0,20 milímetros. Agujas para Miyuki. Tijeras o cúter. Pegamento para bisutería y cinta métrica. Si ya lo tienes todo, comenzamos. Cortamos 1 metro de hilo y enfilamos 4 rocallas. Las pasamos hacia la mitad del hilo, que nos quede en cada hilo, en cada lado, los 50 centímetros. Lo sujetamos y ahora pasamos uno de los hilos por la última cuenta o la primera que hayamos enfilado. No importa que sea esta primera o esta última, que es la cuarta. Tenemos que pasar el hilo en sentido contrario, uno de los dos hilos, a través de esta última délica. Tiramos y nos tiene que quedar como si fuera un pequeño rombo. Ponemos en uno de los hilos una rocalla y en el otro dos. Donde hemos puesto las dos tenemos que pasar por la última que hemos puesto, la segunda, en sentido contrario, con el otro hilo que tenemos del otro lado. Entonces la pasamos a través, sentido contrario, tiramos y nos tiene que quedar así. Repetimos lo mismo que hemos hecho antes. Ponemos una rocalla en un hilo y en el otro dos. Da igual que las pongamos en este hilo 2 y en este 1, que lo hagamos al revés. Siempre tenemos que ver que el hilo que tiene solamente una rocalla es el que tiene que cruzar en sentido contrario por la segunda de la que tiene 2. Volvemos a hacer lo mismo. Pasamos a través en sentido contrario, tiramos. Si os es más fácil, también podéis hacerlo en vez de solamente con los dedos, podéis utilizar las agujas, poner una aguja en cada hilo y pasarlas con la aguja a través. Así nos tiene que quedar. Seguimos haciendo esto hasta que tengamos una tira de la medida de nuestro dedo. Si te está gustando este vídeo, te animo a que me acompañes hasta el final. Dale un like, suscríbete, activa la campanita y deja tus comentarios. Yo he puesto en la fila 21 rocallas porque es la medida que necesito para mi dedo. Las 21 rocallas las cuento desde esta primera que tenemos aquí. No desde la que tenemos en la que hace borde, sino desde esta primera y luego vamos contando todas las del borde. Yo he contado 21 que son las que necesito para la medida de mi dedo. Al final, en cada hilo, en vez de poner una rocalla en un hilo y 2 en el otro, tenemos que poner una rocalla en cada hilo. Ahora tenemos que unir los dos lados de la tira. Para ello tenemos que poner, como recordamos, una rocalla en cada lado en cada hilo. Y tenemos que pasar el hilo que tenemos derecho a través de la primera rocalla que hemos enfilado. Esta de aquí, lo pasamos. Sacamos el hilo y tiramos.
Así nos tiene que quedar. Ahora tenemos que pasar. Le damos la vuelta y tenemos que pasar este hilo que tenemos aquí, que acabamos de meter por la primera rocalla que habíamos enfilado, lo tenemos que pasar a través de la rocalla que tenemos aquí en sentido contrario. Y tiramos. Tiramos de los dos hilos y se nos queda así cerrado. Comenzamos la siguiente vuelta enfilando 2 rocallas en el hilo derecho y una en el lado izquierdo. Tenemos que pasar el hilo derecho a través de la rocalla que tenemos en el lado izquierdo, pero en sentido contrario. Levantamos un poquito aquí la rocalla y la pasamos a través por el sentido contrario. Tiramos del hilo y así comenzamos esta vuelta. Ahora tenemos que poner una rocalla en cada hilo, una aquí y otra en este. Pasamos este hilo que tenemos aquí arriba a través de esta rocalla que acabamos de poner, pero en el sentido contrario. La levantamos un poquito. Lo pasamos y tiramos del hilo. Vamos ajustando. Ahora repetimos los mismos pasos. He puesto una aguja en cada hilo para que sea más fácil de pasar a través de la rocalla. El hilo que tenemos aquí justo debajo lo pasamos la aguja a través de la siguiente que sobresale. Nos quedan estos dos hilos así. Y ahora tenemos que poner una rocalla en cada hilo. Y ahora pasamos la aguja que tenemos en este hilo por esta otra rocalla que tenemos abajo, en el sentido contrario. Y ajustamos. Tendríamos que hacer lo mismo. Ahora tendríamos que poner el hilo que tenemos debajo, este que acabamos de poner, pasarlo por la siguiente que sobresale. Y nos va quedando así. Hacemos lo mismo que antes. Ponemos una rocalla en cada hilo y del hilo que tenemos aquí pasamos la aguja a través de la rocalla que tenemos aquí, que vamos a poner en este lado. Tenemos que acordarnos siempre de hacer los mismos pasos. Aquí hemos puesto uno. Y ponemos la del otro hilo. Hacemos lo mismo que antes. Ya tenemos las dos. Pasamos el hilo de arriba en sentido contrario por la rocalla que tenemos debajo.
nos queda así. Y hacemos lo mismo. Volvemos a pasar siempre para comenzar por la siguiente que tenemos que sobresale. Ajustamos y lo vamos haciendo así a lo largo de todo el anillo. Hemos repetido los pasos a lo largo de todo el anillo y ya estamos a punto de finalizar esta vuelta. En el hilo que tenemos aquí abajo tenemos que pasarlo por la siguiente que sobresale. Por aquí. Y ahora añadimos solamente una rocalla en el lado de arriba, en el hilo de arriba. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar por esta que tenemos aquí, que era del principio de la vuelta, la que sobresale aquí del principio de la vuelta. Pasamos la aguja y ya hemos unido todo el anillo. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar esta aguja que tenemos aquí, este hilo que tenemos aquí, por esta rocalla que tenemos justo debajo, a la izquierda. Nos tienen que quedar los dos hilos así. Este es el que acabamos de poner, que hemos salido de esta rocalla y hemos bajado hacia esta rocalla. Es este el que tenemos ahora. Con esta aguja, con este hilo, pasamos por esta rocalla que tenemos justo debajo y otra vez por la que tenemos justo encima a la izquierda. Nos ha quedado en este lado. Ahora lo que tenemos que hacer es rellenar los huecos que nos han quedado, todos estos huecos, con las rocallas del otro color, pasando el hilo por toda la vuelta. Vamos añadiendo las rocallas del otro color por las rocallas que sobresalen del borde. Y vamos ajustando. Hacemos lo mismo por toda la vuelta. Ya he puesto todas las rocallas de color azul alrededor de la vuelta. Ahora tenemos que poner la última y volvemos a pasar la aguja, solamente la aguja con el hilo, a través de todas las rocallas que hay en el borde, las rosas y las azules. Esto lo hacemos para que se nos quede más reforzado el anillo. Tenemos que pasar por la rosa, azul, a lo largo de todo el anillo. Cuando lleguemos aquí, hemos finalizado la vuelta y sacamos la aguja. Ya hemos finalizado la vuelta de refuerzo del borde del anillo con este hilo. Ahora tenemos que coger el otro que tenemos y hacer lo mismo. Pasamos la aguja a través de esta que tenemos justo debajo. Pasamos la aguja con hilo justo debajo, en esta rocalla que tenemos aquí. Y luego otra vez por la que tenemos justo encima a la izquierda. Giramos el anillo y hacemos lo mismo que hemos hecho en la otra vuelta. Ponemos una rocalla de color azul en cada hueco que tenemos aquí, que nos queda entre medias de las rosas, por toda la vuelta. Y en la siguiente vuelta hacemos lo mismo que hemos hecho antes, pasar por todas las rocallas
color rosa y azul que hemos puesto para que nos quede reforzado el anillo. Ahora hacemos la vuelta de refuerzo. Tenemos que pasar el hilo y la aguja a través de las rocallas que tenemos en el borde. La rosa, azul, a través de todas las que tenemos en el borde. Y cuando finalicemos, salimos otra vez por aquí. Hacemos 3 nudos y pasamos este hilo hacia arriba, a través de unas cuantas rocallas del borde, por lo menos hasta la mitad. Y sacamos la aguja. Hacemos lo mismo con este hilo. Pasamos la aguja con el hilo a través de las rocallas que tenemos en el borde hasta hacia la otra mitad que nos quedaba. Sacamos los hilos, los dos lados, y cortamos con cuidado a ras. Si creemos que es necesario, podemos ponerle aquí una gotita de pegamento, pero si tiramos bien y lo escondemos justo dentro de las rocallas, creo que se quedará bien sujeto y reforzado, que no va a hacer falta. Hemos terminado el anillo. También lo puedes hacer con bolitas pequeñas de plata o con rocalla del número 15. Si te ha gustado este anillo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir nuevos vídeos. Deja tus comentarios y me encantaría ver fotos en la comunidad de tus anillos terminados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!